Nescafé. ¿Cómo transforman el grano en polvo? Piénsalo un segundo. El café es un líquido. Sale de un grano, se tuesta, se muele y se prepara con agua caliente. Es líquido. Entonces, ¿cómo es posible que en tu cocina tengas un frasco de café en polvo que se disuelve instantáneamente en agua y que técnicamente es el mismo café? ¿Cómo conviertes un líquido en polvo sin que pierda el sabor? ¿Lo secan? ¿Lo hierven hasta que se evapora todo? ¿Le agregan algo para que se vuelva polvo? La respuesta es uno de los procesos industriales más impresionantes que existen en la industria alimentaria. Involucra torres de 6 pisos de altura, temperaturas bajo cero y una técnica que en algún momento fue considerada imposible. Hoy te voy a mostrar cómo Nescafé convierte un grano de café en ese polvo que tienes en tu alacena. Y te aseguro que después de este video no vas a ver tu taza de la mañana de la misma forma. Sección 2. Contexto. La escala de Nescafé. Antes de entrar a la fábrica, hay que entender de qué tamaño estamos hablando. Nescafé es la marca de café más grande del mundo. Se estima que cada segundo se consumen alrededor de 5.000 tazas de Nescafé en el planeta. Cada segundo. Eso es más de 400 millones de tazas al día. 400 millones diarias. La marca pertenece a Nestlé y se vende en prácticamente todos los países del mundo. En México, Nescafé es parte de la rutina diaria de millones de hogares. Es probablemente el café que tomaste esta mañana o el que tomó alguien de tu familia. Pero lo interesante no es el tamaño de la marca, es la tecnología que hay detrás. Porque convertir café líquido en café soluble a esa escala, manteniendo el sabor, requiere una de las infraestructuras industriales más sofisticadas que existen. Y todo empieza con el grano. Igual que tu café de la mañana. La diferencia es lo que pasa después. Sección 3. La historia. ¿Por qué existe el café instantáneo? Estamos en Brasil, en los años 30. Brasil produce tanto café que tiene un problema serio: excedentes gigantescos de granos que no se pueden vender antes de que se echen a perder. El gobierno brasileño se acerca a Nestlé con una pregunta. ¿Pueden crear un producto de café que dure mucho tiempo, que sea fácil de preparar y que aproveche esos excedentes? Nestlé pone a un químico llamado Max Morgenthaler a trabajar en el problema. El reto es enorme. ¿Cómo secar café hasta convertirlo en polvo sin destruir el sabor? Porque el sabor del café viene de compuestos volátiles muy delicados que se destruyen con el calor. Morgenthaler pasa años experimentando. Muchos de sus primeros intentos producen un polvo que se disuelve bien pero sabe horrible. El calor mataba el aroma. Finalmente, en 1938, después de casi 8 años de trabajo, Nescafé sale al mercado. El nombre viene de Nestlé más café, y el proceso que Morgenthaler desarrolló es, en esencia, el mismo que se sigue usando hoy, aunque mucho más refinado. Ese proceso tiene varias etapas. Vamos a verlas una por una. Sección 4. Dentro de la fábrica. Paso 1. Tueste y molienda. Todo empieza con granos de café verde, sin tostar. Nescafé usa principalmente una mezcla de granos robusta y arábica, seleccionados según el perfil de sabor de cada producto. Lo primero es el tostado. Los granos entran a tostadores industriales gigantes donde se calientan a temperaturas de entre 200 y 230 grados centígrados. El tostado es lo que desarrolla el sabor y el aroma del café. Un grano verde no sabe a nada. Es el tostado el que crea los cientos de compuestos aromáticos que asociamos con el café. El nivel de tostado se controla con precisión. Más tostado significa sabor más intenso y amargo. Menos tostado significa sabor más ácido y ligero. Cada producto de Nescafé tiene su perfil de tostado específico. Después del tostado, los granos se muelen, pero no como el café que muelas en casa. Aquí la molienda es mucho más gruesa porque los granos molidos van a pasar por un proceso de extracción con agua, no por una cafetera. En este punto, lo que tenemos es esencialmente café molido tostado, igual que el que usarías en casa, pero aquí es solo el principio. Ahora viene la parte que transforma todo. Sección 5. Dentro de la fábrica. Paso 2. Extracción. Este paso se llama extracción y es, básicamente, preparar café a escala industrial. El café molido entra a unas columnas altísimas de acero inoxidable llamadas percoladores. Piensa en ellas como cafeteras gigantes, de varios metros de altura. Se hace pasar agua caliente a presión a través del café molido, pero no es una sola pasada. El agua pasa a través de múltiples columnas en serie, cada una con café en distintos niveles de extracción. Esto permite extraer la mayor cantidad posible de sólidos solubles y compuestos de sabor del café, aprovechando cada grano al máximo. El agua caliente disuelve los compuestos solubles del café: la cafeína, los ácidos, los azúcares, los aceites aromáticos. Lo que sale de las columnas es un líquido de café extremadamente concentrado, mucho más fuerte que cualquier café que prepararías en casa. Ese líquido concentrado se llama extracto de café, y ese extracto es la materia prima del polvo que vas a obtener al final. El resto del proceso consiste en quitarle el agua a ese extracto sin destruir el sabor. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay dos formas de hacerlo:
y la que se usa determina la calidad del producto final. Sección 6. Dentro de la fábrica. Paso 3. A. Secado por aspersión. El primer método, y el más común, se llama secado por aspersión. En inglés, spray drying, y es genuinamente impresionante. Imagina una torre de acero de entre 4 y 6 pisos de altura, hueca por dentro. En la parte superior de esa torre se inyecta aire caliente, a temperaturas de entre 250 y 300 grados centígrados. Al mismo tiempo, el extracto de café concentrado se bombea hasta la parte alta de la torre y se rocía. Se atomiza en millones de gotas microscópicas, tan pequeñas que quedan suspendidas en el aire como una neblina. Y aquí ocurre la magia. Cada gota microscópica de café cae lentamente a través de la torre. Mientras cae, el aire caliente evapora el agua de la gota casi instantáneamente. Para cuando la gota llega al fondo de la torre, ya no es una gota. El agua se evaporó por completo. Lo que queda es una partícula sólida de café, un pequeño gránulo de polvo. Piénsalo. La gota entra líquida en la parte de arriba, cae a través de aire caliente, y llega al fondo convertida en polvo, todo en cuestión de segundos mientras cae por el aire. Nunca toca una superficie caliente. El agua simplemente se evapora en el aire. En el fondo de la torre se acumula el polvo de café. Ese polvo fino es el café soluble en su forma más básica. Es rápido, es eficiente y permite producir cantidades enormes. Pero tiene un problema. El aire tan caliente destruye parte de los compuestos aromáticos más delicados. Por eso el café secado por aspersión a veces pierde un poco de aroma, y por eso Nescafé desarrolló un segundo método, mucho más sofisticado, para sus productos premium. Sección 7. Dentro de la fábrica. Paso 3b. Liofilización. El segundo método se llama liofilización, o secado por congelación, y es la razón por la que existe el café soluble de alta calidad. En lugar de usar calor, este método usa frío extremo, muchísimo frío. Primero, el extracto de café concentrado se enfría y se congela a temperaturas de alrededor de 40 grados bajo cero. El café líquido se convierte en un bloque sólido de hielo de café. Ese bloque congelado se muele en pequeños gránulos, todavía congelados, y esos gránulos entran a una cámara de vacío. Aquí viene la parte que parece imposible. Dentro de la cámara de vacío, a presión extremadamente baja, ocurre un fenómeno físico llamado sublimación. La sublimación es cuando un sólido se convierte directamente en gas, sin pasar por el estado líquido. En otras palabras, el hielo dentro de los gránulos de café no se derrite, se evapora directamente, pasa de hielo sólido a vapor de agua sin volverse líquido en ningún momento. ¿Por qué esto importa tanto? Porque nunca se aplica calor. Los compuestos aromáticos delicados del café, los que dan el sabor y el aroma, no se destruyen, se preservan casi por completo. Cuando toda el agua se ha sublimado, lo que queda son esos gránulos oscuros, irregulares, más grandes que el polvo del secado por aspersión. Esos gránulos que ves en los frascos de Nescafé Gold o de café soluble premium. La forma irregular y el color oscuro son la firma visual del secado por congelación, más caro, más lento, más complejo. Pero produce el café soluble de mejor sabor que la tecnología permite. Por eso los productos premium usan este método, y los productos económicos usan el secado por aspersión. Sección 8. En el interior de la fábrica. Paso 4. Recuperación de aroma. Ahora, hay un detalle que muy poca gente conoce, y es probablemente el secreto industrial más interesante de todo el proceso. Durante la extracción y el secado, parte del aroma del café se pierde inevitablemente, sobre todo en el secado por aspersión. Nescafé sabe esto. Entonces desarrollaron una técnica para recuperar y devolver ese aroma. Durante el proceso, se capturan los compuestos aromáticos volátiles que se liberan. Estos aromas se recolectan, se concentran y se almacenan por separado. Al final del proceso, justo antes de empacar, esos aromas concentrados se rocían de vuelta sobre el polvo o los gránulos de café. Es por eso que cuando abres un frasco nuevo de Nescafé, ese golpe de aroma que sale es tan intenso. Ese aroma que hueles al abrir el frasco no llegó ahí por casualidad. Fue capturado, guardado y devuelto deliberadamente. Es ingeniería de aroma. Algunos productos también agregan aceites de café en pequeñas cantidades para intensificar aún más ese primer golpe aromático. Todo calculado para que la experiencia de abrir el frasco sea parte del producto. Sección 9. Embalaje y escala. Una vez que el café soluble está terminado y aromatizado, pasa a la línea de empaque. El polvo o los gránulos se dosifican por peso exacto en frascos de vidrio, frascos de plástico o sobres individuales dependiendo del formato. Las máquinas llenadoras trabajan en un ambiente controlado con baja humedad, porque el café soluble absorbe humedad del aire con mucha facilidad. Si absorbe humedad, se apelmaza y pierde calidad. Por eso los frascos se sellan herméticamente, muchas veces con un sello de aluminio bajo la tapa, y a veces con un ambiente de nitrógeno adentro para desplazar el oxígeno y preservar el aroma más tiempo. Una línea moderna puede llenar y sellar varios cientos de frascos por minuto, y una sola planta de Nestlé puede producir decenas de miles de toneladas de café soluble al año. Sección 10. Cierre y llamada a la acción.
Entonces mañana, cuando te sirvas tu Nescafé y le eches agua caliente, ya sabes todo lo que hay detrás de esa cucharada de polvo. Un grano tostado, molido, extraído en columnas de varios metros, concentrado en un extracto y después convertido en polvo, ya sea cayendo como neblina a través de una torre de aire caliente, o congelado a 40 grados bajo cero y sublimado en una cámara de vacío. Y al final, perfumado con su propio aroma recuperado. Todo eso, para que tú tengas café listo en 10 segundos. La próxima vez que alguien diga que el café instantáneo es café de flojera, cuéntale lo que se necesita para hacerlo. Torres de 6 pisos, frío extremo y física que parece imposible. Si este video te sorprendió, suscríbete porque cada semana nos metemos adentro de las fábricas de las marcas que consumes todos los días. La semana que viene vamos a ver otro producto que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo y cuyo proceso de fabricación te va a sorprender igual o más que este. Ya te lo adelanto. Es algo dulce que casi todos tienen en la alacena. Nos vemos ahí.